Bueno, esta es una paciente de sexo femenino. Esperen que un ratito parece que alguien más va a entrar. Ahí está. Carol Baruja. Hola, Carol. Hola, profe. Bueno, vamos a presentar un caso, después vamos a volver a comentar. Ahí están viendo todos, ¿verdad? Bueno. Es una paciente de sexo femenino de 37 años, joven, ¿verdad? Procedencia San Lorenzo, profesión quehaceres domésticos. Esperen porque es media... Está en PDF. Bueno, su motivo de consulta es dolor en epigastrio. Ustedes recuerden que nosotros dividimos el abdomen en 9 cuadrantes, con 2 líneas verticales que pasan por el una línea que trazamos imaginaria que pasa por el medio de la clavícula, que se llama línea hemiclavicular, ¿verdad? Y 2 horizontales, la de arriba, que es a nivel de los rebordes costales, pasa por ambos rebordes costales, y la de abajo, que pasa por ambas fosas ilíacas, ¿verdad? Unimos ambas fosas ilíacas, pues, ambos espinas ilíacas anterosuperiores realmente, no en la fosa ilíaca. Bueno, entonces tenemos hipocondrio derecho, ¿verdad? A la derecha, hipocondrio derecho, epigastrio en la zona media, hipocondrio izquierdo. Luego tenemos el flanco derecho, mesogastrio o región umbilical, también se puede decir, y flanco izquierdo. Y después la fosa ilíaca derecha, esta es hipogastrio y fosa ilíaca izquierda. No sé por qué se cortó acá. Esto es escrito por otra persona, es preparado por un presidente o uno de los instructores, no sé. Alguien envió así que si tiene algún defecto vamos a ir corrigiendo así verbalmente porque esto yo no hice. Bueno, antecedente de la enfermedad actual. Datos son aportados por la paciente y merecen relativa fe. Acuérdense que es una fémina de 37 años. Cuadro de 3 días de evolución de dolor que inicia en epigastrio de tipo cólico, intensidad moderada, que cede parcialmente con analgésicos comunes. Refiere que 24 horas antes del ingreso irradia a ambos hipocondrios, el dolor, ¿verdad? Irradia a ambos hipocondrios y se torna intenso, tipo transfixiante, no es transfixiante, es transfixiante, que le atraviesa un dolor intenso, muy, muy fuerte, ¿verdad? Y se irradia entonces a ambos hipocondrios. Se acompaña de náuseas y vómitos en 6 oportunidades de aspecto bilioso en gran cantidad. Esto es característico de tanto la irradiación del dolor, el tipo de dolor que se inicia en epigastrio y que luego se irradia a ambos hipocondrios es característico de la pancreatitis aguda. Es una irradiación en cinturón y irradia no solamente a los hipocondrios, sino también al dorso, hacia atrás. Y es muy intenso. Se describe como transfixiante. De aparición brusca generalmente, ¿verdad? Y que se acompaña generalmente de náuseas y de muchos vómitos abundantes en varias oportunidades, que no es característico de simplemente un cólico biliar. El cólico biliar, la colecistitis aguda incluso, tiene generalmente vómitos también, pero generalmente 2 o 3 máximo. No son demasiadas veces, ¿verdad? No vomitan demasiadas ocasiones y tampoco en tanta cantidad, en tanta abundante cantidad. Entonces, cuando tiene estas características el cuadro, tenemos que sospechar que hay un toque pancreático.
o una pancreatitis aguda realmente ya bien instalada. Entonces, este dato de nuestra historia que nos refiere el paciente, que nosotros vamos recogiendo mientras le estamos ya examinando al paciente, es lo que nos da ya prácticamente nuestro diagnóstico. Ya estamos nosotros con un diagnóstico de sospecha. O sea, estamos sospechando por el tipo de dolor, el inicio, la irradiación del dolor y los signos, los acompañantes, ¿verdad? Signos y síntomas acompañantes. Entonces, vómitos en 6 oportunidades de aspecto bilioso en gran cantidad. El paciente refiere que además acompaña al cuadro orina de coloración oscura, o sea, sospecha de que sea coluria, ¿verdad? Lo primero que el paciente observa generalmente es el cambio de coloración de su orina, antes de ver la piel teñida, ¿verdad? O de tener otros síntomas acompañantes, incluso de percatarse si el color de sus heces cambió, se percata de esta coloración, cambia la coloración de la orina, generalmente ellos refieren como color guarana. Ella dice, niega cambios de coloración de la piel y de las heces. Niega escalofríos, niega fiebre u otros síntomas acompañantes. El dolor se torna intenso por lo que acude al servicio. Ustedes recuerdan que aquí entonces siempre tenemos que preguntar si la paciente espontáneamente no nos refiere estos síntomas. Nosotros tenemos que preguntar porque tenemos que hacer constar en nuestra historia, en nuestro antecedente de la enfermedad actual, todos los datos que nos interesa para confirmar o descartar algún diagnóstico. Así entonces, recuerden preguntar, cuando es un cuadro agudo no hace falta preguntar pérdida de peso, porque no va a perder peso ni se va a dar cuenta en un cuadro que se inició hace 3 días o hace 5 días, pero sí, si ya lleva más o menos un mes, el cuadro, un mes y medio o 3 meses, va a referir como una cosa importante la pérdida de peso, que ya nos va a hacer sospechar en un cuadro de origen tal vez neoplásico, ¿verdad? Y sin embargo, aquí, en estos cuadros que se presentan en forma brusca y con dolor, generalmente es de origen litiásico, ¿eh? Entonces, en el momento en que se enclava ese cálculo en la vía biliar o se enclava en el cístico, en la vesícula, el paciente presenta dolor de aparición brusca, ¿verdad? Intenso y que tiene características generalmente de tipo cólico. ¿Por qué? Porque como hay una obstrucción, el organismo lucha por expulsar esa obstrucción. Entonces, ¿qué hace? Se contrae con fuerza, por eso tiene ese dolor de tipo cólico, en donde el dolor es intenso, se reduce un poquito su intensidad, pero no desaparece y vuelve otra vez a adquirir intensidad. Ese es el dolor de tipo cólico. Bueno, acá lo importante también preguntar entonces si tuvo fiebre. Como a veces los pacientes no niegan de haber tenido fiebre, entonces tenemos que insistir un poquito y decir, ¿y no tuviste chucho? ¿O no tuviste frío, escalofríos? Y ellos de repente, sí, yo eso sí tuve bastante. Y te cuenta que ese escalofrío, ese chucho es la traducción clínica de una fiebre con escalofríos, que es característica de la fiebre bilioséptica, que se llama, que es por infección de la bilis, por la obstrucción del colédoco, va a haber una colangitis. Entonces, su traducción clínica de colangitis es fiebre con escalofríos. Entonces, en un paciente que tenemos nosotros que tiene fiebre con escalofríos con ictericia, ahí prácticamente un paciente con ictericia que hace fiebre con escalofríos es un signo patognomónico de colangitis, infección de la vía biliar principal. Doctora, Sí, señor. ¿y qué pasa si el paciente niega haber tenido fiebre y como si le preguntas si tuvo chuchi y te dice que sí, pones que sí tuvo fiebre? Y eso entonces quiere decir que tuvo fiebre con escalofríos.
el paciente asocia fiebre solamente con el aumento de temperatura. Dice, él piensa, yo no tuve sensación de calor, ¿verdad? No tuve la cabeza caliente, nada, pero sí tuvo mucho frío, ¿verdad? Y le castañaba los dientes y tenía chucho. Entonces, ¿Y cómo pones la historia de eso? y poner fiebre con escalofríos. Genial. Fiebre con Gracias. escalofríos, que es la fiebre bilioséptica de Chopard, se llama. Fiebre bilioséptica de Chopard, su nombre dice todo. Chopard le escribió, por lo tanto lleva su apellido, ¿verdad? Entonces, esa es la fiebre bilioséptica de Chopard, es la que es patognomónica de colangitis cuando se asocia en un paciente ictérico, ¿verdad? Porque acuérdense que otro cuadro que da una fiebre con escalofríos así es una infección urinaria. Cuando ustedes tienen un paciente que no está amarillo, que no tiene historia biliar y que sin embargo tiene fiebre con escalofríos, ustedes piensen enseguida que tienen que descartar una infección urinaria y le hacen rápidamente un laboratorio con un estudio simple de orina y ya se pueden percatar, además de hacerle un hemograma en donde van a ver leucocitosis con neutrofilia. ¿Tá? Entonces, ven el examen de orina y van a ver que tiene sedimento importante de ¿cómo se llama? Cristales de oxalato de calcio, qué sé yo, de ácido úrico, y que además de eso tiene aumentada, tiene colonias, ¿verdad? De más de 100.000 por cada grupo. Entonces, eso es muy importante para hacer un diagnóstico de una infección urinaria. Bueno, pero en este caso estamos hablando de colangitis. Fiebre con escalofríos, que el paciente dice, tuve chucho o tuve escalofríos. No, a lo mejor no te refiere como fiebre, porque vos le preguntas, ¿tuviste fiebre? Y te dice que no, pero le preguntas, ¿tuviste escalofríos? ¿No tuviste chucho? Y te dice, sí, yo tuve. Eso es, entonces vos describís, refiere fiebre con escalofríos, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, la fiebre y el cambio de coloración de la orina y de las heces, que sería para descartar de que hizo un síndrome coledociano. En este caso hay sospecha porque tuvo un cambio de coloración en la orina, a pesar de que él no se percató de que tenga cambios de coloración de las heces. Acá también hay que insistir un poco para saber si es fidedigno esto, si él cada cuánto se va de cuerpo, porque hay pacientes que se van cada semana eso de cuerpo, por eso depende de cada paciente. Hay pacientes que tienen un ritmo defecatorio de 2, ¿verdad? 2 cada 48 horas, ¿verdad? O que tienen 1 por día, ¿verdad? Así. Entonces hay que preguntar su ritmo defecatorio y sus características. Si él tiene unas heces de coloración más clara que lo que realmente suele tener, ¿verdad? Pues no solamente color masilla, color blanquecina, la S que de un síndrome coledociano. Cuando es de origen litiásico, recuerden de que la litiasis deja pasar un poco de bilis a sus costaditos, por eso le tiña un poco el color de las heces, pero se vuelve ese color amarillento, es más claro que lo habitual, ¿verdad? Amarillento, que es comparable con la S de los niños recién nacidos. ¿Eh? Entonces, esa es la que se llama hipocolia, ¿verdad? Está hipocoloreada. Bueno, hay que entonces anotar todos los datos negativos y positivos de interés, ¿verdad? Vamos a la siguiente, a ver qué vamos a ver. Los antecedentes remotos que siempre investigamos, ¿verdad? En este caso dice, refiere cuadros similares de dolor en epigastrio de menor intensidad. Probablemente este paciente, cuando consumía algún tipo de comida grasienta o alguna comida un poco elaborada, nomás con salsita, qué sé yo, a lo mejor no estaba digiriendo rápido. Muchas veces no tienen dolor, pero sí tienen una pesadez postprandial. Entonces habría que preguntar bien también para anotar acá, ¿verdad? Como antecedente remoto la enfermedad actual, que él tiene una digestión lenta
o tiene una pesadez postprandial. O sea que no siempre es dolor. Porque vos le preguntás, ¿tuviste dolores? Igual tuve, pero no, acá en este caso le dijo, tuve, pero mucho menos intenso. O sea que evidentemente ya hizo cólicos biliares, ¿verdad? De menor intensidad. O sea que eso va a favor del origen de su cuadro actual, ¿verdad? El origen probablemente litiasis vesicular, ¿verdad? Entonces, acá podemos también preguntar, entonces, si ella dije mucho, porque hay pacientes que eso también tienen, ¿verdad? Se sienten como llenos de gases, parece que tienen como calambres, una digestión lenta, todas esas son manifestaciones biliares, ¿verdad? De una parte de que algo no está funcionando bien con la parte digestiva. Generalmente la causa está en la vesícula, ¿verdad? Entonces, recuerden, meteorismo, eructos frecuentes, o pesadez postprandial, ¿verdad? Un paciente que te dice, ay, yo como asado, ¿y qué parte del asado? De la costilla cuando como. Estoy toda la tarde, parece con el estómago pasado, ya a la noche ya ceno un té nomás. No tiene dolor, pero sí tiene esa sensación de plenitud gástrica que le dura muchas horas. Bueno, eso también entonces hagan constar como si fuera un antecedente remoto de la enfermedad actual. Bueno, siempre decimos de que todo el examen del paciente debe hacerse desde el pelo arriba hasta la punta de su dedo gordo del pie. Describimos totalmente, examinamos rapidito totalmente. Por supuesto, el paciente algunas veces viene con algunas patologías asociadas que son visibles, ¿verdad? Y bueno, entonces no podemos dejar de describir en esos casos. Por ejemplo, venga un paciente con un problema digestivo y realmente tiene un bocio enorme, ¿verdad? Entonces no pueden ustedes pasar de largo cuello SP. Tienen que poner en el cuello, observo una tumoración de tales características, bla, bla, que asciende y desciende con la deglución, lo que ya enseguida al que está escuchando, enseguida piensa, sí, es una tumoración que asienta en tiroides, porque las tumoraciones que asientan en tiroides ascienden y descienden con la deglución. Ustedes están viendo las clases, están observando las clases que se están dando en estos días. El jueves vieron que se dio ya patología tiroidea. Nadie me contesta. ¿No leyeron la clase? La verdad que esa no todavía, profe. Tienen que ver al día las clases, porque si no se les va a encimar. Vamos a llegar al examen y ustedes no van a tener ni idea. Porque no es que van a aprender tan fácilmente. A ustedes les tienen que servir la clase para sedimentar lo que ustedes ya leyeron. Entonces, vean la clase, por lo menos hagan al revés. Vean la clase y vayan al libro a aumentar lo que pueden aumentar y vengan otra vez a la clase para repasar comido el examen. Entonces, acuérdense que el martes rendimos nuestro Se fue. presencial con un grupo, al día siguiente vamos a hacer en forma presencial con el otro grupo, con la otra sección, y los demás van a ver por audiovisuales. Esa es nuestra propuesta desde antes de la pandemia, porque ya eran muchos los... Sí. Te fuiste y no te escuchamos nada. Hola.
Hola, ahora te escuchamos, pero hace rato se fue tu internet, parece. Espera que le voy a levantar un poco también mi volumen. Ahí me escuchan. Sí. Sí, profe, como 2 minutos Bueno, nomás lo no que te pasa es escuchamos. que me estaba playando porque ustedes tienen que ver las clases. Una pena que nosotros no podemos dar en forma presencial como ellos están queriendo porque no nos pusieron ninguna comodidad para eso. ¿Qué quieren que hagamos? Que estemos a las 10 hasta las 11 para un grupo y de las 12 hasta la 1 para otro grupo. Repetir la clase para nosotros es muy difícil porque son pocos como nosotros los que estamos jubilados, lo que a lo mejor podemos repetir la clase en un día a pesar de que es recansador, ¿verdad? Tienes que esperar incluso a veces hasta 1 hora para empezar otra vez la clase y dar para el segundo grupo. Es sacrificado, ¿verdad? Y te lleva muchas horas allí, que te agotas más o menos. Sino que además de eso significa alterar todito otra vez el orden de nuestro programa del año, o sea, tomarnos otra vez todo el trabajo de ver si cuáles son los instructores que van a poder cumplir con los prácticos de 10 a 11, ¿verdad? O de 10 a 12, que son, tendrá que ir en el práctico también va a tener que variar en su horario, porque no pueden estar con una sola hora de prácticos y a las 12 van a entrar ya a la clase teórica, lo de la sección 2, digamos. Sección 1 no tiene problema porque da su clase de 10 a 11 y se va ya al práctico de 11 a 13 como siempre. Pero la sección 2 va a tener que pasar a las 10 de la mañana su práctico y entonces tiene que estar en práctico hasta las 12 que se va a su clase teórica. Es muy complicado. Era lo ya complicado antes de la pandemia y ahora peor porque no tenemos ni siquiera un salón como la gente con asientos, con comodidades que ustedes se merecen, ¿verdad? Entonces, por ahora vamos a continuar nosotros por este año yo creo que vamos a continuar por vía online. Entonces, traten ustedes de ver en el día su clase teórica. No vayan a perder ustedes la oportunidad de ver cada clase porque después de cada clase de semiología. Nosotros le ponemos un caso clínico para que a ustedes se recuerden todo lo que dieron en la clase y sedimenten lo que se le dijo en clase. Entonces, ese es como un práctico después de cada clase teórica, es prácticamente un práctico. Mañana van a desarrollar ya el caso clínico de patología tiroidea. Y ustedes todavía no leyeron la clase. Entonces, vean la clase hoy para que puedan aprovechar mañana el cuadro clínico de tiroides. Bueno, y le estaba diciendo en este paciente, como siempre, tengo que únicamente insistir en cada cosa, por más de que estemos en este caso clínico, de que cuando vamos examinando al paciente, si encontramos una patología tiroidea, por ejemplo, un bocio, ¿verdad? Sea un nódulo o sea un bocio grande, tenemos que describir eso. Vamos a describir en el cuello que tiene un nódulo o una tumoración que asciende y desciende con la deglución, lo que nos da que es característico de que esa tumoración está asentando en glándula tiroides. Eso es lo que nos dice semiológicamente que eso es glándula tiroides que está teniendo un nódulo, que está teniendo un crecimiento o que está teniendo un crecimiento homogéneo y difuso en toda la glándula. La forma que tiene describimos y después describimos como cualquier otra pieza de anatomía patológica, su superficie, su consistencia, su diámetro, su forma, todo eso tenemos que describir. Igual que como ustedes describían una pieza de anatomía patológica. Bueno, entonces tienen que ir diciendo, si tiene un problema pulmonar, desde luego vamos a describir, o si no, pero siempre, si está todo normal, vamos a poner semiológicamente normal en todo caso. O sea, que queda constancia en la historia de que nosotros hicimos ese examen, pero encontramos todo normal, ¿verdad? Tiene que la historia clínica ser completa. Prepárense a ser muy bien descriptivos en todo lo que hacen, porque acuérdense que la historia clínica es la que a ustedes les va a respaldar ante cualquier demanda que cada vez es más frecuente. Es eso lo que a ustedes les va a salvar.
ese paciente delicado que ustedes hicieron su evolución por hora, que pusieron ahí en la evolución. Día tal a tal hora, paciente está lúcido, está apirético, tiene buen tránsito intestinal, se fue de cuerpo de coloración tal, orinó en tal cantidad de coloración normal. Eso es todo su hábito fisiológico, toda la situación del paciente en ese momento. Su herida se encuentra seca, el paciente está deambulando, todo eso. Y entonces ese es el documento de ustedes. Siempre tienen que escribir, entonces, la fecha, tienen que poner la hora en que ustedes hicieron su evolución y su firma con su sello. Entonces, hay pacientes que requieren más, que hagas constar más veces tu evolución en el día. Y otros que están normal, en el cual vos pones entonces una evolución de mañana, ¿verdad? Después de tu recorrida a la mañana, y a la tarde otra vez tu recorrida antes de retirarte del hospital si no estás de guardia, o si estás de guardia puedes hacer tus evoluciones un poco más tarde. Entonces, pero no se olviden, son 2 evoluciones diarias que a ustedes les va a cubrir la espalda para todo. No importa las barbaridades que digan los periodistas y las barbaridades que digan los ignorantes que están siempre pendientes de sacarle plata al IPS, no piensan de que le están perjudicando a los pacientes, le están perjudicando, y le están perjudicando al pobre médico que se rompe todo por trabajar. Entonces, sepan eso ustedes. Ustedes tienen que tener esa conducta, el examen completo, y hacer constar en la historia clínica cada detalle, ¿verdad? De cada parte del examen del paciente, de cada zona, ya sea cabeza, cuello, tórax, la parte área cardiovascular, ¿verdad? Que incluye también la parte de pulsos periféricos, y poner los signos vitales siempre antes de empezar el examen físico. Cuando vamos a empezar a describir nuestro examen físico, ponemos ya acá, antes de la ectoscopía, que es ya un inicio del examen físico, vamos a poner los signos vitales del paciente. Presión arterial, pulso periférico, y vamos a poner cuánto está respirando nuestro paciente. O sea, cuál es su ritmo de respiración. Entonces, 20-21 generalmente es lo normal. Y vamos a poner así, bien descrito, y vamos a poner incluso su temperatura, ¿verdad? Bueno, la ectoscopía, entonces, es la descripción. ¿No estás viendo? Espera que... Vamos a ver qué pasó. ¿Viste? Para que se corta nomás luego. Ahí ven otra vez. Bueno, ahora vamos a iniciar con la ectoscopía, entonces, que es prácticamente lo que nosotros estamos observando en el paciente, ¿verdad? Que es una paciente de sexo femenino cuya edad cronológica coincide con la biológica, ¿verdad? Hay pacientes que dicen tengo 20 años pero aparenta de 40. Entonces eso no coincide, ¿verdad? Acá en este caso su edad cronológica coincide con la biológica. Eso es muy importante porque quiere decir que es una paciente saludable, normal. Es normosómica, quiere decir que su cuerpo es normal, su deconformación normal. Es brevilínea, quiere decir que es media petiza, ¿verdad? Eutrófica quiere decir de que no es gorda ni flaca, es normal, eutrófica, o si no sería ligeramente obesa, ¿verdad? O sería hipotrófica, ¿verdad? O incluso caquética, ¿verdad? Si está muy delgada. Bueno, de facies sufriente tendría que ser acá. Facies sufriente quiere decir que está con un cuadro agudo, está con dolor, ¿verdad? Adopta en el lecho la posición de decúbito lateral derecho activo preferencial. O sea que activo preferencial quiere decir que ella se mueve por sí misma, pero
se queda del lado derecho, ¿verdad? O se pone de cúbito acostada del lado derecho, preferencialmente porque probablemente allí se siente que a ella le impresiona que le duele menos, ¿verdad? Entonces es una posición antálgica la que está ocupando. Bueno, entonces desfasie sufriente que adopta en el lecho la posición de cúbito lateral derecho activo preferencial. Lúcida, ubicada en tiempo y espacio. Le preguntas, vos por supuesto estás dialogando con ella y te das cuenta si está lúcida, ¿verdad? Lenguaje y habla conservado, impresiona ser portadora de una patología aguda. Bueno, entonces todo esto es descripción, lo que nosotros vemos en ese momento del paciente, cómo lo observamos. A veces podemos describir cómo ingresa, si es que estamos en el consultorio, si ingresa caminando, si tiene una marcha normal, ¿verdad? Sus facies, todas esas cosas tenemos que describir. Bueno, examen físico. A la inspección, abdomen globuloso a expensas de tejido celular subcutáneo. Como les dije el otro día, prefiero que pongan a expensas de tejido adiposo nomás. Simétrico, con cicatriz de Pfannenstiel. Esta es una cicatriz transversa que se hace para cesárea. Entonces es transversal justo por encima del pubis, ¿verdad? Esta es una buena incisión que se utiliza para cesáreas generalmente programadas. Cuando es de urgencia la cesárea se suele hacer siempre otra vez una mediana infraumbilical. Entonces, sin estrías atróficas, quería decir acá. Está totalmente al revés. Sin estrías atróficas. O sea que las estrías atróficas suelen ser características de las mujeres después del embarazo, ¿verdad? En donde al distenderse el abdomen, la piel se rompe y deja entonces las estrías atróficas. Que si son nuevas, suelen ser de color bastante violáceas, y si son antiguas, se van volviendo blanquecinas brillantes, ¿verdad? Bueno, entonces, sin estrías atróficas, de coloración normal. A la inspección dinámica, orificios herniados, dice acá. Esto le habrá corregido su teléfono. Posiblemente hicieron en el teléfono y el teléfono te corrige todo. Entonces, orificios herniarios debería ser, ¿verdad? O nosotros le decimos zonas herniarias, ¿verdad? Zonas herniarias aparentemente libres, porque la zona herniaria puede ser la inguinocrural, puede ser a nivel umbilical, o puede ser en el epigastrio, las hernias epigástricas, ¿verdad? Bueno, o alguna diastasis de los rectos, que suele ser frecuente en las pacientes que tuvieron varios embarazos, ¿verdad? Se va separando los músculos rectos y entonces al levantarle la cabeza cuando hacemos la inspección dinámica, le pedimos al paciente que levante su cabeza o nosotros le ayudamos a levantar su cabeza. Ahí van a ver ustedes una tumoración que se hace evidente en el epigastrio, que tiene una forma cilíndrica, así en forma longitudinal cilíndrica, que indica la separación de los bordes del músculo recto. Bueno, a la auscultación, fluidos hidroaéreos conservados. Esto está desordenado. O sea que acuérdense, a la inspección primero, está bien, primero es estática, ¿verdad? Lo que vemos sin colaboración del paciente, y luego la dinámica, que es haciéndole hacer una maniobra de Valsalva. Y a la auscultación tendría que estar como último punto. Después de la inspección viene la palpación superficial, palpación profunda, luego la percusión y después recién la auscultación. Y ese mismo orden tenemos que seguir también cuando estamos describiendo la parte torácica, ¿verdad? En el mismo orden debemos describir nuestro examen físico. Entonces acá tendría que ser primero a la palpación superficial, temperatura y sensibilidad conservada, o sea que no hay hiperestesia cutánea. Y a la palpación profunda, el abdomen es blando, depresible,
doloroso en epigastrio, donde se palpa una tumoración de aproximadamente 5 centímetros de diámetro, de consistencia sólido-elástica, de límites mal definidos. Superficie lisa, no móvil, con defensa muscular, sin irritación peritoneal. No se palpan visceromegalias, dice, en realidad acá lo que tienen que decir es, no sabemos si esta tumoración a qué corresponde. Dice la forma, la superficie, el tamaño, todo, pero no sabemos todavía a qué corresponde. Y acá lo que quiere decir o se debe describir es, no se palpa hígado, no se palpa vaso en todo caso, porque esos son los órganos que siempre buscamos a ver si se hacen palpables. Bueno, puño percusión negativa bilateral. Y después de eso, entonces, de la palpación superficial y profunda, vamos a pasar a la percusión. O sea que esto está todo desordenado. A la percusión, la sonoridad conservada en todos los cuadrantes, y a la auscultación, ruidos hidroaéreos conservados. Acá en la percusión también hagan constar siempre de que está presente la matidez hepática. Eso es muy importante poner entonces acá. A la percusión está presente la matidez hepática y la sonoridad conservada en todos los cuadrantes. En la auscultación, los ruidos hidroaéreos están normales o están acelerados, o hay que describir en todo caso cuántos ruidos hidroaéreos en promedio por minuto hay. Acá tenemos los estudios auxiliares de diagnóstico. Glóbulos blancos tiene 14.700 blancos. Neutrófilos 85%. O sea que hay una leucocitosis con neutrofilia. Indica una infección. Hay 4.610 glóbulos rojos, 13.4 de hemoglobina, que está bien, 39.8 de hematocrito. O sea que está más o menos bien dentro de lo normal. Acá vemos generalmente las plaquetas, 298 está también dentro de lo normal. El perfil hepático sería bilirrubina directa 1.22, ¿verdad? GOT 78 ya está un poco por encima, y la GPT que está mucho más aumentada. Entonces acá ya se ve que aumentó, ¿verdad? 1.22, pero todavía no se va a manifestar como ictericia. Generalmente de 3 miligramos ya el paciente se puede ver ictérico, ¿verdad? Aunque sea, si nos hace dudar de si es o no ictericia o es la coloración nomás lo del paciente medio amarillento, entonces fijémonos en las escleróticas. Le hacemos mirar hacia arriba al paciente y con el dedo índice bajamos un poco su párpado inferior y observamos entonces mejor la esclerótica cuando mira hacia arriba al paciente. Y allí vamos a ver ya un tinte ictérico, ¿verdad? O subictérico. Esto es, entonces, todavía no tiñe el color de la piel, pero sí es evidente que está aumentado. En algún momento hubo una obstrucción acá para que suba estos valores. La fosfatasa alcalina está dentro de lo normal y la bilirrubina total es 1.52, o sea, está elevado, ¿verdad? Bueno. Generalmente acá lo que suele enseguida manifestarse suele ser un aumento de la fosfatasa alcalina, que en este caso no vino, ¿verdad? Pero ustedes acuérdense que estos son métodos auxiliares. Puede ser de que su reactivo ya esté medio viejo o no fue suficiente. Bueno, por eso lo que cuenta es el todo, es la parte clínica. No vayan ustedes guiarse solamente por por el laboratorio o por una imagen. Esos son métodos auxiliares de diagnóstico. Y consideren eso siempre. Lo que siempre es soberano es la clínica. Todo el cuadro como fue presentándose, eso es lo importante. Y acá, un dato laboratorial muy importante, tenemos una amilasa de 1907, ¿verdad? Y su valor normal en este caso tendría que ser hasta 125. O sea que está por encima de 1000 luego ya.
cuando ustedes tienen una amilasa por encima de 5 veces lo normal, ya pueden hablar de pancreatitis. O sea que ponerle que sea por encima de 500, ¿verdad? Pero lo que más categóricamente pueden decir esto es una pancreatitis es está cerca de 1000, ¿verdad? Cerca de 1000. Porque a lo mejor con una colecistitis aguda, por ese proceso inflamatorio de la vecindad nomás, puede subir un poco la amilasa y a lo mejor tienen, pero menos de 500. Generalmente es menos de 500 miligramos. O sea que se eleva un poco la amilasa, pero no pasa de 500. Entonces, por eso decimos, si está cerca de 1000, esto es categóricamente es una pancreatitis aguda. Bueno, la lipasa también acá van a ver 4270, ¿verdad? Para un valor que sería hasta 78. O sea que estos son las referencias que nos da este laboratorio, ¿verdad? Pero vemos francamente entonces aumento de la amilasa, aumento de la lipasa, y acá lo que tenemos de que hubo sospecha de que hubo un pasaje, por lo menos de barro biliar, que fue la causa que originó esta pancreatitis, la obstrucción, aunque sea momentánea, de este árbol biliar principal, ¿verdad? Es esto, aumentó la bilirrubina, aumentó sus transaminasas, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos nosotros que la causa seguro que habrá sido biliar, además de que el cuadro se inició bruscamente con dolor y que enseguida después, prácticamente creo que 24 horas después, por ahí ya tuvo su irradiación característica de la pancreatitis, que es irradiación en barra. Al principio era dolor en epigastrio. Bueno, ¿qué le vamos a pedir? Generalmente cuando tenemos una cuestión biliar, lo primero que vamos a pedir es siempre una ecografía. La ecografía nos va a mostrar las características de la pared de la vesícula, nos va a mostrar el contenido de la vesícula, nos va a mostrar todo el árbol biliar generalmente, y si hay algún contenido dentro de la vía biliar principal o alguna obstrucción. A lo mejor no vamos a ver el cálculo, si es un cálculo, porque los que leen la ecografía, los ecografistas, dicen, yo no veo cálculo mayor a 5 milímetros. O sea que se lavan las manos, dice, yo no veo un cálculo mayor a 5 milímetros, no veo. Porque a lo mejor su aparato no es lo suficientemente potente como para ver una litiasis más pequeña. Y 5 milímetros, acuérdense que es la mitad de 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, recuerden de que puede no verse la causa de la obstrucción, pero sí van a ver siempre un signo indirecto que sería la dilatación del calibre de la vía biliar principal. Su calibre, dijimos recién, ¿mide cuánto? ¿Cuánto mide el calibre del colédoco? 7. Hasta 7. Y entonces vamos a ver nosotros un signo indirecto de que está por encima de 7, o sea que a veces está más que 1 centímetro, o sea, 10 milímetros. Entonces, acuérdense que es un signo indirecto que vamos a ver de obstrucción de la parte inferior del colédoco, ¿verdad? De la desembocadura del colédoco, que es donde está la papila. Allí hay una obstrucción, ya sea por edema de la papila, puede ser también, o por un calculito, o por barro biliar, y lo que pasa es que se dilata el calibre del colédoco. Bueno, cuando esa obstrucción se mantiene por mucho tiempo, puede dilatarse incluso toda la vía biliar principal, todas las vías intrahepáticas también, ¿verdad? Los canalículos intrahepáticos. O a veces se extiende la vesícula, si es que está permeable la vesícula y todavía su pared es distensible, puede distenderse bastante la vesícula. Bueno, entonces acá vamos a ver la ecografía que dice, paciente con importante meteorismo abdominal, lo que dificulta la evaluación de las estructuras. Eso tiene la ecografía. Cuando el paciente tenés que hacer en un caso agudo una ecografía y generalmente hay
muchos gases, entonces resulta que eso dificulta el observar sobre todo el páncreas, ¿verdad? Y a veces hasta la mayoría de los órganos, difícil de observar por la presencia de gases en el intestino. Bueno, entonces el hígado de tamaño normal, el lóbulo derecho mide 125 milímetros de longitud cráneo-caudal, contornos regulares, ecogenicidad ligeramente aumentada de manera difusa en relación a esteatosis leve. Parénquima impresión homogéneo, no se observan lesiones focales ni difusas. O sea que está queriendo decir con esto que no ven ellos que haya metástasis, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vías biliares intra y extrahepáticas dilatadas, colédoco proximal y medio de calibre aumentado. O sea que todo el colédoco que está cerca del hígado y en la parte media está el calibre aumentado. Mide hasta 19 milímetros. ¿Cuánto eso es? 19 milímetros. Casi 2 centímetros. Enormemente dilatado está. El segmento distal no visualizado por interposición de gases intestinales. O sea que no están viendo la parte, el extremo distal del colédoco, la parte donde desemboca hacia el intestino, hacia el duodeno, no pueden observar porque hay interposición de gases. No se identifica imagen de litiasis al momento del estudio. La vesícula biliar hiperdistendida, ¿eh? Quiere decir que su conducto cístico está permeable. Entonces, ese aumento de presión dentro del colédoco también se traduce hacia la vesícula y se distiende. Y pasa bilis, ¿verdad? Que del árbol biliar pasa hacia la vesícula. Contenido heterogéneo a expensas de al menos 2 imágenes de litiasis que miden 10 milímetros y 12 milímetros de longitud. Al menos, dice, puede ser que haya más. Páncreas no visualizado por interposición de gases, lo que hablamos recién. El vaso de tamaño ecogenicidad y parénquima conservado mide 93 milímetros. Los riñones son ambos de tamaño normal, contornos regulares, parénquima homogéneo y espesor normal. Diferenciación córtico-medular y ecogenicidad preservada. Senos renales libres, sin dilatación ni evidencia de litiasis mayor a 5 milímetros. Acá ya ocuparon lo que recién les expliqué. No hay litiasis mayor a 5 milímetros. Bueno. Medidas, riñón derecho 116 milímetros y riñón izquierdo 122. La vejiga distendida de paredes delgadas y contenido homogéneo. Se visualiza líquido libre en escasa cantidad localizado en espacio de Morrison, no así en otras regiones. Entonces, esto indica que hay un poco de líquido ahí en la zona del páncreas, alrededor del páncreas. Dilatación de vías biliares intra y extrahepáticas, litiasis vesicular, esteatosis hepática leve, ¿verdad? Que es grasa, hígado graso, ¿verdad? Y líquido libre. Entonces el diagnóstico se hizo en forma clínica por ¿se acuerdan? Semiológicamente por el dolor, el tipo de dolor, la irradiación del dolor en barra. También se hizo el diagnóstico del origen prácticamente con el antecedente de la enfermedad actual, más antecedentes remotos, más lo que nos dijo todo lo que sacamos de la historia del paciente, ¿verdad? Los datos que nos indican de que hubo en algún momento probablemente pasaje de algún cálculo hacia el colédoco porque tuvo un cambio de coloración de la orina, sobre todo, que es lo que él se percató. Después tenemos el laboratorio que nos indicó que tiene una amilasa alta, ¿verdad? Prácticamente casi 2000 de la amilasa y la lipasa sí que mucho más de 4000. Entonces, es diagnóstico clínico y laboratorial, fue de pancreatitis aguda leve, ¿verdad? De etiología litiásica y la coledocolitiasis. Leve porque el cuadro clínico es de una pancreatitis aguda leve. Porque si este hubiera sido una paciente que ingresa chocada,
con todo un cuadro de shock, qué sé yo, hablaremos ya de una pancreatitis más grave y más si hay líquido en la cavidad cuando hacemos ecografía y todas esas cosas. Entonces es más rimbombante cuando es una pancreatitis aguda de mayor grado. Ahora, recuerden una cosa, cuando una pancreatitis se inicia, no saben hasta cuándo va a evolucionar, hasta qué condición va a evolucionar. Así que lo primero que generalmente tenemos que hacer es el diagnóstico y después tomar ya las medidas pertinentes para tratar de que esto no evolucione tanto. Coledocolitiasis es la segunda, el segundo diagnóstico que se hace, que vimos que es la causa, ¿verdad? ¿Por qué hicimos este diagnóstico? Porque con la ecografía ya vimos que había cálculos en la vesícula biliar, que estaba distendida en ese momento, tenía cálculos, y que había sospecha de cálculos también en la vía biliar principal porque está muy dilatada, ¿verdad? Su calibre está muy aumentado. Entonces tenemos estos son nuestros diagnósticos. Vamos a ver. Bueno, acá se le hizo una colangioresonancia magnética también a la paciente. Y el informe de la resonancia dice, se observa dilatación de las vías biliares intrahepáticas, hepático común y conducto colédoco de 20 milímetros de calibre. A nivel de la desembocadura del colédoco se aprecia cálculo enclavado de 6 milímetros. Vean ustedes, en la ecografía ellos decían, esta vez no dijeron de que era menor a, que no ven mayores a 5 milímetros, pero sí dijeron que no pudieron ver porque había demasiados gases. Y bueno, sin embargo, en la resonancia ya se pudo apreciar de que había un cálculo, ¿verdad?, enclavado en la papila, que es de 6 milímetros de diámetro. Ducto pancreático principal de calibre habitual, dice, ver imágenes clave de interés. Vesícula biliar normodistendida sin evidencia de engrosamiento parietal en la luz, cálculo en rango de 10 milímetros. Páncreas de espesor aumentado sin evidencia de colecciones. Existe moderada cantidad de líquido libre en cavidad. Bueno, entonces esto todo es por el edema de la glándula pancreática. Y acá ustedes ven que esta vesícula biliar está distendida, ¿verdad? ¿Por qué? Quiere decir que sus paredes todavía no tienen engrosada. Quiere decir que él no hizo, por lo menos sí hizo alguna vez un cuadro subagudo, no dejó secuelas en su pared. Quiere decir que no fue de mucho tiempo ni fue en varias ocasiones, ¿verdad? Eso es lo que permite que todavía su pared se dilate, ¿verdad? Quiere decir que tiene una pared más o menos sana, a pesar de tener cálculos. Vamos a ver qué más tenemos acá. Esta es caso clínico con sospecha de coledocolitiasis, bla, bla. Progresión a D2, donde se observa papila mayor y menor edematizado. Esta es una RCP, colangiopancreatografía retrograda endoscópica. Esta. Entonces, ya esto después de la resonancia, porque la resonancia todavía no es invasiva, porque acuérdense que ahí la bilis actúa como contraste. Entonces, acá sí ya es más invasivo. Entonces, en este caso, como hay sospecha, incluso no es solamente sospecha, sino que en la resonancia vieron un cálculo de 6 milímetros, entonces ellos ya entran para diagnóstico y tratamiento a la vez. Se hace la colangiopancreatografía retrograda endoscópica, para lo cual se introduce un endoscopio. Nos pusieron la peor imagen porque nos mostraron dónde está el cálculo enclavado acá. Mira, el que sacó la foto nos envió la foto que no quería enviar. No sé. Todas estas cosas, por favor, tengan en cuenta la próxima vez. Mándenme la imagen más importante. ¿Verdad? Esta es se ve muy bien la dilatación del colédoco, se ve muy bien la vesícula con un cístico largo, sinuoso, y tiene un cálculo en su interior. Acá se ve que puede ser que estos sean cálculos medianos, un poco más pequeños,
¿verdad? No solo, ellos describieron solamente 2 cálculos que serían estos, pero acá se ven cálculos más pequeños. Y esto podría ser gases nomás. Gases que al introducir con fuerza el contraste a veces hace un poco de grumo y marca un poco, hacen como unas bolitas muy redonditas así, que son gases. Y ven ustedes la vía biliar principal dilatada e incluso dentro del, o sea, en los canalículos intrahepáticos dilatados. Entonces, ven, así. Estos son el hepático común, hepático izquierdo y derecho. Y acá, donde más queríamos ver, mira, acá vemos incluso el Wirsum, ¿verdad? Y nos vemos la parte final, qué fracaso, donde está enclavado el cálculo. Ellos encontraron un cálculo. Acá les voy a leer conducto colédoco presentando un diámetro de 13 milímetros. En ese momento estaba un poco menos distendido ya. O sea, acuerdan ustedes que tenía 19 en nuestro estudio anterior. Disminución del calibre en su porción intrapancreática con paredes regulares, edema por pancreatitis, sin imágenes de defecto de relleno en su interior. Vías biliares intrahepáticas dilatadas, se opacifica además el conducto pancreático que impresiona accesorio de 1 milímetro de diámetro irregular. O sea, ellos dicen que puede ser el Santorini, pero no nos muestran la imagen más abajo para ver si hay otro conducto. Bueno, se realiza papilotomía guiada sin complicaciones, exploración con canastilla de Dormia y sonda de balón extracción. Ellos nos trajeron cálculo en el momento del estudio. Para eso se introduce una canastilla que es para sacar cálculos y también se le pone un balón que se infla dentro del conducto colédoco y se estira después para que arrastre si tiene, ¿cómo se llama? Cálculos en la vía biliar. En este caso no tuvieron, no encontraron por lo visto cálculos. Se realiza canulación del conducto de la papila menor, identificando conducto pancreático con fuga de contraste a nivel de la cola de páncreas. Colección pone colangiografía de control con buen drenaje de contraste. Edema de papila mayor y menor, secuela de pancreatitis aguda, dilatación del conducto colédoco y vías biliares intrahepáticas con compresión extrínseca del colédoco distal, edema del páncreas. Aspecto compatible con páncreas divisum. El estado del edema dificulta definir con claridad la anatomía respectiva. ¿Verdad? El páncreas divisum es una cuestión genética, es una malformación del páncreas que es genética, ¿verdad? Es como que está dividido en 2 su páncreas, ¿verdad? Y todos sus conductos, por supuesto. Entonces, a veces la causa de pancreatitis, cuando hay pancreatitis aguda a repetición, hay que también ver si es que por ahí no sea un páncreas divisum, porque a veces la causa de pancreatitis aguda a repetición suele ser esto. Bueno, entonces en este caso se hizo todos los estudios y se dejó para el último el RCP. O sea, este es un ratito. Vamos a vernos un poco las caras otra vez. Bueno. ¿Qué les pareció? Hoy tienen alguna cosa que quieran preguntar. No le pude